¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este martes fue un día un poquito más tranquilo en los mercados, pero antes que eso, por supuesto, estando aquí les tengo que contar las noticias que seguramente muchos de ustedes conocen vinculadas al tema del coronavirus y todo lo que eso está implicando en la reacción que están teniendo los diferentes países de Europa a partir de esto, que ya es una crisis que nadie se imaginaba iba a llegar a este nivel. Hoy tanto Francia como España han anunciado una gran cantidad de medidas de carácter económico para ayudar a toda su industria, a todo su comercio, a todas sus pymes, a todos sus productores, en definitiva les diría a todos sus habitantes. Miles de millones de euros, cientos de miles de millones de euros están puestos sobre la mesa, tanto en Francia como en España, y tanto también en todo lo que es la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea individualmente y a su vez la Unión Europea en su conjunto están aportando miles de millones de euros supuestamente para ayudar a todo el conjunto de su economía, desde los trabajadores que se quedan sin trabajo, a aquellos que tienen menos jornadas laborales, a las industrias que están cerrando, a los comercios que hace unos días que están cerrados, todos. Y entre esas ayudas, por supuesto, hay no pago de impuestos, hay desgravaciones impositivas, hay premios para quienes no despidan gente, hay también nuevas líneas de créditos garantizadas por el Estado. Es decir, hay una batería de herramientas para tratar de que la economía europea no se caiga. Yo cada que escucho, y hoy tuve oportunidad de escuchar tanto a Macron como a Sánchez con sus discursos, me imagino si esto llega a tener la misma gravedad que está teniendo en Europa, en la Argentina, bueno, cuál será la reacción del gobierno y con qué recursos cuenta el gobierno para ayudar, como aquí lo están haciendo los estados. No obstante lo cual, también es bueno decirlo, la parte más negativa hasta ahora de todo esto que se está viendo en Europa es que se empieza a poner en duda la unidad de Europa. Ya pasó con el Brexit, de alguna manera fue la primera señal, y ahora con esto, que para algunos es la crisis más importante que está viviendo Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesita la coerción, la unión de los países lo que han hecho individualmente es cerrar sus fronteras. No hay Unión Europea que valga, cada uno quiere cuidar lo suyo. Y en este sentido, más allá de que también la Unión Europea como tal está previendo cerrar por 30 días las fronteras de Europa en su conjunto, o de la Unión Europea en su conjunto, insisto, cada uno de los países está cerrando sus fronteras y es muy difícil trasladarse de un país a otro como no ocurría desde que allá por la década del 80 se estableció que prácticamente no existía. Yo estoy ubicado, para que ustedes tengan una idea, a 45 o 50 kilómetros de la frontera con Francia, y hoy prácticamente hay colas y colas de gente que quiere pasar para el otro lado. Hay que cumplir con una serie de requisitos, tanto para pasar de aquí hacia allí como para venir de Francia hacia aquí. Es decir, inclusive el discurso de los dos presidentes, tanto Macron como Sánchez, usaron palabras muy duras para definir la situación, palabras tales como que estamos en guerra, en este caso que se está en guerra frente a una epidemia, frente a un virus, lo cual nos pone sobre alerta sobre lo que puede pasar en el mundo. Mientras tanto, las noticias que llegan de China indican todo lo contrario, que China está superando el peor momento de lo que fue su crisis por el coronavirus. Y todo lo contrario ocurre con las noticias que nos llegan tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, del Reino Unido, en donde tenemos dos líderes que en principio descreían de todo esto, tenían la idea de manejarlo de una manera, se están dando cuenta que la realidad se los está llevando puesto y la están manejando de otra manera. Inclusive el propio presidente Trump también anunció cientos de miles de millones de dólares que va a volcar para ayudar a la economía de su país. Veremos cómo sigue la historia. Mientras tanto, los mercados siguen funcionando. Les decía, el martes fue un día más tranquilo,
pero vamos a hacer un poquito de repaso de lo que ha venido pasando con los precios de los productos más importantes para nosotros en los últimos meses. En primer lugar, vamos a ver el gráfico de la soja en valor en centavos de dólares por bushel, pero bueno, la tendencia es la misma para dólares por tonelada. Están viendo el precio en el mercado de Chicago, en donde todos pueden observar que en este momento los valores actuales están en un nivel casi igual al que tuvieron por algunos días en mayo del 2019, bien digo, es decir, mayo del año pasado. ¿Qué pasaba en aquel momento? Estábamos en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos, por un lado, estábamos con el ingreso de la cosecha argentina por el otro, y estábamos también con parte todavía de la cosecha de Brasil. Sin embargo, recuerden que estos son los precios de Chicago. En aquel momento los precios de la Argentina y los de Brasil tenían un premio por sobre los de Estados Unidos, precisamente por la guerra comercial. Lo que sí hay que tener claro es que China va a comprar soja, probablemente a lo mejor no en los volúmenes que estábamos previendo, que a esta altura del 2020, comparado con años anteriores, ese ritmo de crecimiento permanente se ha interrumpido, pero sí, seguramente China va a seguir comprando soja. Lo otro que tenemos que tener claro también es que en este momento está ingresando una gran cosecha de Brasil, como les decía ayer, esa gran cosecha de Brasil que puede llegar hasta los 130 millones de toneladas. Ese crecimiento que lo convierte a Brasil en el primer productor de soja del mundo está compensando la eventual caída que puede tener la cosecha argentina de acuerdo a los últimos datos que estamos teniendo. Vamos a ver otro gráfico que nos facilitan nuestros amigos de Novitas. Aquí tienen los precios en dólares por tonelada de la soja desde el año 1990 en el mercado de Chicago. Observen ustedes a dónde estamos ahora. Evidentemente estamos en los niveles, dentro de los niveles más bajos, comparándolos, si buscamos algún antecedente, miren allí por el 2006, 2007 tuvimos precios todavía más bajos, pero desde aquel momento hasta ahora, otro momento fue el 2009, pero no hubo precios tan bajos, donde estamos muy cerca de tocar los $300 por tonelada en el mercado de Chicago. Y vamos al mercado local, porque por una cuestión de tiempo no nos podemos extender mucho más. En el mercado local están viendo los precios del MAT Barrofex para la posición. Primero el disponible, que es la línea amarilla que ven ahí a partir de enero de este año. Pero miren la línea azul, que es la que corresponde a los valores de la posición mayo del 2020 y el descenso brutal que han tenido en las últimas semanas. Consecuencia, por supuesto, del mercado internacional por un lado, del crecimiento en los impuestos a la exportación, en los impuestos a la producción, como yo le digo, en los derechos a la exportación. Y todo esto está motivando valores de la soja para la posición mayo, igual que para el disponible, que son los más bajos, por lo menos del último año, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ahora, ¿hubo posibilidad de tomar valores más altos para mayo? Sí, claro que los hubo, y por lo menos una parte de la gente los tomó cuando la soja cotizaba ya los 140 o 245 dólares. Hoy estamos niveles que están por debajo, estamos viendo niveles que están por debajo de los 220. ¿Qué les podría decir yo, llegado esto? Lo que siempre les digo, acá no hay gurúes, no hay nadie que les sepa con precisión decir qué es lo que va a pasar con el mercado. En el caso de la soja, yo les diría que dejemos pasar un poco la cosecha de Brasil, dejemos que China se siga recuperando un poquito más, y a lo mejor los precios pueden ser un poco mejor. Si pueden aguantarlo, por supuesto. Si ya no han tomado coberturas, están en problemas, pero yo me jugaría unas fichas a que, insisto, no en lo inmediato, tiene que pasar un tiempo todavía. En soja deberíamos ser un poquito más, no gran cosa, más positivos en el tema precios, sobre todo si los productores argentinos saben administrar la oferta. Vamos al caso del maíz. Primero, como hicimos el mismo análisis que en soja, el último año, y donde tenemos los valores tan bajos como en mayo del año pasado, que es decir, el maíz y soja tuvieron un comportamiento muy similar. Recuerden ustedes que Brasil es nuestro competidor en maíz, y su cosecha va a entrar el grueso junto con la nuestra en lo que llamamos la safriña o el maíz de segunda
Eso préstenle atención, porque me parece que el maíz todavía no ha tenido la baja que podría llegar a tener en el mercado interno. Miren los precios internacionales del maíz, que con el gráfico que nos facilita Novitas, si ustedes miran allí los valores del último periodo, que va del 2014 al 2019 o al 2020 inclusive, tenemos una variación, una fluctuación entre 130 y 150, 160 dólares, con algún pico de 170, 175, pero la realidad es que el maíz no se ha modificado sustancialmente en los últimos 5 o 6 años. Tampoco ha habido grandes cambios, ni del lado del consumo ni del lado de la producción, es decir, hay una tendencia al maíz bastante definida en lo que viene pasando. Está funcionando más a veces con esos altibajos, consecuencia de lo que pasa en la soja. Pero lo cierto es que mientras no se produzca un traspié fuerte de la producción en el maíz, yo les diría que hay que tener cuidado, porque si ustedes miran los precios del maíz en el mercado local, que es el próximo gráfico que Tuchito va a poner en pantalla, en donde tienen graficado en azul los valores de abril del 2020 y en amarillo el disponible, van a ver que ha habido una recuperación de los precios del maíz en estos últimos días. Yo creo que eso se debe a que está escaseando un poco de maíz, todavía no ingresó la parte más importante de la cosecha, eso lo va a hacer en junio, julio, la Argentina va a tener una cosecha importante. Se vendió mucho maíz anticipado, ese maíz se va a estar entregando y yo creo que ahí se va a producir una baja en el precio del maíz. Así como les decía que en la soja hay que esperar, bueno, el maíz hay que mirarlo un poquito con más de cuidado, porque me parece que se viene para junio, julio una baja en los valores del maíz, ya digo, como consecuencia de que se van a entregar todo el maíz que está vendido anticipado, como consecuencia también del ingreso de la cosecha del hemisferio sur de manera importante. Y antes que Tuchito me mate, vamos al trigo, vamos al trigo, a ver muy rápidamente, se está produciendo una baja en el mercado internacional porque el mercado mundial ya está mirando lo que está pasando con la cosecha 2021, ya el impacto de esa negativa cosecha con muchos problemas en el mundo del 2019-20, el mundo ya no le presta más atención, mira la 2021 y ahí los precios se están deprimiendo. En el gráfico que representa desde 1990 a la fecha, los valores de Chicago, según Novitas, fíjense, el trigo no está tan deprimido como pudimos ver los precios del maíz y la soja. Por supuesto, ninguno de los tres ha tenido los valores espectaculares que tuvimos en el 2007, en el 2008, en el 2011, en el 2012, en la etapa, para que ustedes lo ubiquen bien, de Cristina Kirchner. Esos precios están muy lejos de volver a repetirse y evidentemente tenemos que acostumbrarnos, como lo venimos diciendo hace tiempo, a valores en estos niveles. Y en el caso del mercado local de trigo se está produciendo aquello que les anticipábamos allí por el mes de enero y febrero, cuando tuvimos oportunidad de compartir, aunque sea a la distancia, la Fiesta Nacional del Trigo, y allí tanto me acuerdo la explicación que dio nuestro amigo García, vicepresidente del CIARA, donde claramente, y del Centro de Exportadores, donde claramente anunció que esto podía pasar porque los exportadores están menos interesados en trigo, y decíamos, bueno, si en esa situación evidentemente seguir reteniendo trigo hay que ser muy cuidadoso porque va a haber unas bajas en los valores. Se está dando, aquí tienen ustedes graficado julio del 2020 y el disponible. ¿Va a continuar esa baja? Bueno, ahí está la gran incógnita. Yo creo que todavía el trigo tiene margen para seguir bajando, préstenle atención. Ahora, claro, en la medida que nos alejemos, avancemos en el año, mejor dicho, a lo mejor tenemos una recuperación, pero vamos a volver a ver precios como vimos aquí, y lo pueden ver en el gráfico, de arriba de $200 la tonelada. Es posible, pero me parece que por ahí es un riesgo muy grande seguirlos esperando. Sobre todo, ¿saben por qué? Por lo que les vengo comentando casi a diario o cada que me encuentro con ustedes. El fenómeno del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio en la Argentina. Ustedes están recibiendo, acá hablamos de dólares, de $200, de 180, 190 ahora, o 195, pero son dólares que van perdiendo valor en términos de pesos, que es lo que en definitiva ustedes van a comprar. Van a recibir, mejor dicho, van a recibir pesos, y esos 190, 195 dólares, como yo les mostraba ayer, son bastante menos que eso en la realidad. Por eso me parece que es el momento de, si tengo que esperar uno de los tres productos, para ser claro, esperaría por la soja en cuanto a realizar la venta, si todavía no la he hecho. En el resto de los productos, cuidado, porque el panorama sí puede ser complicado. Les repito, yo creo que China
así como fue el primero que ingresó en la crisis del coronavirus, está siendo el primero que está saliendo, y me parece que nos llevan una ventaja. En cuanto a la forma en que van a salir, va a ser mucho más sencillo para los chinos salir que para el resto del mundo, sencillamente por una cuestión cultural. Y de esto seguramente vamos a hablar el sábado, en que gracias al trabajo que ha hecho la gente de Agroeducación, a Marco Faciano, a Andrea Gentili y también a Salvador de Stefano, vamos a poder ver el programa un sábado, un programa que les aseguro es muy especial, porque vamos a estar en contacto con alguien que conocemos muy bien en China, que habla muy bien español, y que por eso ustedes van a poder recibir de manera directa de alguien que está viviendo el coronavirus, que es un ciudadano de Beijing. Pero eso va a ser el sábado. Mientras tanto, sigamos viendo el día a día de los mercados. Hasta mañana.